La guerra ruso-ucraniana tiene ahora 3 años, y el tercer día Z, el 24 de febrero de 2025, estuvo marcado por un tono sustancialmente diferente al de las iteraciones anteriores. En el campo de batalla, las fuerzas rusas están significativamente más cerca de la victoria que en cualquier momento desde las primeras semanas de la guerra. Después de las reverchans al principio de la guerra, cuando Ucrania aprovechó los errores de cálculo de Rusia y la generación de fuerza insuficiente, el ejército ruso aumentó en 2024, colapsando el frente de Ucrania en el sur de Donetsk y empujando el frente hacia las ciudadelas restantes del Donbass. Al mismo tiempo, 2025 SZ-Day fue el primero bajo la nueva administración estadounidense, y las esperanzas eran altas en algunos sectores de que el presidente Trump pudiera lograr un acuerdo negociado y poner fin a la guerra prematuramente. El nuevo tenor parecía quedar muy claro en una explosiva reunión de la oficina oval del 28 de febrero entre Trump, el vicepresidente Vance y Zelensky, que terminó en que el presidente de Ucrania fuera ignominiosamente gritado y desalojado de la Casa Blanca. Esto siguió a un anuncio abrupto de que Ucrania iba a ser aislada de la ISR estadounidense, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, hasta que Zelensky se disculpó por su conducta. En una esfera de información plagada de rumores, maniobras diplomáticas inescrutables y posturas de mano dura, ennublado por el estilo distintivo y la personalidad del propio Trump, es muy difícil descubrir qué podría importar realmente. Weir se fue con una extraña yuxtaposición, basándose en las explosivas viñetas de Trump y Zelensky. Muchos podrían esperar un cambio abrupto de rumbo en la guerra, o al menos una revisión de la posición estadounidense. En el suelo, sin embargo, las cosas continúan tanto como lo han hecho, con los rusos avanzando a lo largo de un frente extenso. El soldado de infantería atrincherado cerca de Pokrovsk, escuchando el zumbido de los drones en lo alto, podría ser perdonado por no sentir que mucho ha cambiado en absoluto. Nunca he hecho ningún hueso sobre mi creencia de que la guerra en Ucrania se resolverá militarmente, es decir, se librará hasta su conclusión y fin en la derrota de Ucrania en el este, el control ruso de vastas franjas del país, y la subordinación de una Ucrania grupa a los intereses rusos. La autoconcepción de Trump está muy ligada a su imagen de negociador, y su visión de los asuntos exteriores como de naturaleza fundamentalmente transaccional. Como presidente estadounidense, tiene el poder de forzar este encuadre en Ucrania, pero no en Rusia. Quedan vacíos intratables entre los objetivos de guerra de Rusia y lo que Kiev está dispuesta a discutir, y es dudoso que Trump pueda conciliar estas diferencias. Rusia, sin embargo, no necesita aceptar una victoria parcial simplemente en nombre de la buena voluntad y la negociación. Moscú recurre a una forma más primaria de poder. La espada es anterior y trasciende la pluma. La negociación, como tal, debe inclinarse ante la realidad del campo de batalla, y ninguna cantidad de acuerdos agudos puede trascender la ley más antigua de la sangre. La gran desaventura, colapso frontal en Kursk. Cuando la historia de esta guerra se presenta retrospectivamente, no se prodigará escasez de tinta en la operación de 8 meses de Ucrania en Kursk. Desde la perspectiva más amplia de la narrativa de tiempos de guerra, la incursión inicial de Ucrania en Rusia llenó una variedad de necesidades, con la AFU llevando la lucha a Rusia y aprovechando la iniciativa, aunque en un frente limitado, después de meses de continuos avances rusos en el Donbass. No obstante, la inmensa hipérbole eso siguió al lanzamiento de la Operación Kursk de Ucrania, que apodé facetivamente Krepost, en un homenaje al plan alemán de 1943 para su propia batalla de Kursk. En los meses que siguieron esto fue sin duda un sector de gran importancia, y no solo porque trajo el distintivo de Ucrania que posee territorio dentro de la Federación Rusa de antes de la guerra. Basado en una lectura de la orden de batalla, Kursk fue claramente uno de los dos ejes de esfuerzo primario para la AFU, junto con la defensa de Pokrovsk. Docenas de brigadas participaron en la operación, incluida una parte significativa de los principales activos de Ucrania, brigadas mecanizadas, de asalto aéreo e infantería marina. Quizás lo más importante es que Kursk es el único eje en el que Ucrania ha hecho un esfuerzo serio para ganar iniciativa e ir a la ofensiva en el último año y la primera ofensiva a nivel operativo de Ucrania, a diferencia de los contraataques locales, desde su asalto a la línea rusa Zaporizhia en 2023. Dicho todo esto, March provocó la culminación de una seria derrota de Ucrania, con las fuerzas rusas recuperando la ciudad de Sudza, que formó el ancla central de la posición de Ucrania en Kursk, el 13 de marzo. Aunque las fuerzas ucranianas todavía tienen presencia en la frontera, las fuerzas rusas han cruzado la frontera de Kursk-Sumy hacia Ucrania en otros lugares. La AFU ha sido expulsada funcionalmente de Kursk, y todos los sueños de una ruptura en Rusia se han desvanecido. En este punto, los rusos ahora tienen más territorio en Sami que los ucranianos en Kursk. Este parecería, entonces, ser un buen momento para realizar una autopsia en la operación Kursk. Las fuerzas ucranianas lograron el requisito previo básico para el éxito en agosto, lograron organizar un paquete mecanizado adecuado, en particular, el dosel del bosque alrededor de Sami les permitió ensamblar activos en relativo secreto, en contraste con la estepa abierta en el sur, y lograr una sorpresa táctica, invadiendo a los guardias fronterizos rusos desde el principio. A pesar de su sorpresa táctica y la captura temprana de Sudza, la AFU nunca fue capaz de convertir esto en una penetración o explotación significativa en Kursk. ¿Por qué?
La respuesta parece ser un nexo de problemas operativos y técnicos que se reforzaron mutuamente. En algunos aspectos, estos problemas son generales para esta guerra y bien entendidos, mientras que de alguna manera son exclusivos de Kursk, o al menos, Kursk proporcionó una potente demostración de ellos. Más concretamente, podemos enumerar 3 problemas que condenaron la invasión ucraniana de Kursk. El fracaso de la AFU para ampliar su penetración adecuadamente. La conectividad pobre en carretera del centro ucraniano en Sudzha a sus bases de apoyo alrededor de Sami. ISR huelga ruso persistente en las líneas de comunicación y suministro de Ucrania. Podemos ver, casi naturalmente, cómo estos elementos pueden alimentarse entre sí. Los ucranianos no pudieron crear una amplia penetración en Rusia, en su mayor parte, la apertura de su saliente tenía menos de 30 millas de ancho, lo que redujo en gran medida el número de carreteras disponibles para su suministro y refuerzo. La penetración estrecha y el acceso por carretera deficiente a su vez permitieron a los rusos concentrar los sistemas de ataque en las pocas líneas de comunicación disponibles, en el sentido de que los ucranianos lucharon por suministrar o reforzar la agrupación basada en Sudzha. Esta baja conectividad logística y de refuerzo a su vez hizo imposible que los ucranianos organizaran fuerzas adicionales para tratar de expandir el saliente. Esto creó un ciclo de retroalimentación positiva de confinamiento y aislamiento para la agrupación ucraniana que hizo que su derrota fuera más o menos inevitable. Sin embargo, podemos profundizar un poco más en nuestra autopsia y ver cómo sucedió esto. En las primeras semanas de la operación, las perspectivas de Ucrania quedaron gravemente sin trabas por 2 fallas tácticas críticas que amenazaron desde el principio con convertirse en una catástrofe operativa. El primer momento crítico llegó en los días del 10 al 13 de agosto, después de los éxitos iniciales y la sorpresa táctica. El progreso de Ucrania se estancó cuando intentaron avanzar por la carretera de Sudzha a Korenevo. Varios enfrentamientos tuvieron lugar a lo largo de este periodo, pero se mantuvieron sólidas posiciones de bloqueo rusas cuando los refuerzos se lanzaron al teatro. Korenevo siempre prometió ser una posición crítica, como el rompeolas ruso en la carretera principal que conduce al noroeste de Sudzha. Mientras los rusos lo sostuvieran, los ucranianos no podrían ampliar su penetración en esta dirección con las defensas rusas atascando las columnas de Ucrania en Korenevo. La posición de Ucrania ya estaba embarazada de una crisis operativa básica, la penetración era estrecha, y por lo tanto amenazaba con convertirse en un saliente severo e insostenible. A riesgo de hacer una peligrosa analogía histórica, la forma operativa era muy similar a la famosa 1944 Batalla de las Ardenas, tomado por sorpresa por una contraofensiva alemana. Dwight Eisenhower priorizó limitar el ancho, en lugar de la profundidad de la penetración alemana, moviendo refuerzos para defender a los hombros del saliente. Bloqueados en Korenevo, los ucranianos cambiaron su enfoque e hicieron un esfuerzo renovado para solidificar el hombro occidental de su posición, su flanco izquierdo. Este intento tenía como objetivo aprovechar el río Seim, que recorre un curso sinuoso a unas 12 millas detrás de la frontera estatal. Al golpear puentes sobre el Seim y lanzar un ataque terrestre hacia el río, los ucranianos esperaban aislar a las fuerzas rusas en la orilla sur y destruirlas o forzar una retirada sobre el río. Si hubieran tenido éxito, el Seim se habría convertido en una característica defensiva de anclaje que protege el flanco occidental de la posición ucraniana. El intento ucraniano de aprovechar el Seim y crear un ancla defensiva en su flanco fue bien concebido en abstracto, pero finalmente fracasó. Para entonces, los efectos de la sorpresa táctica de Ucrania se habían disipado y había fuertes unidades rusas presentes en el campo. En particular, la 155ª Brigada Naval de Infantería de Rusia mantuvo su posición en la orilla sur del Seim, mantuvo sus vínculos con unidades vecinas y dirigió una serie de contraataques. Para el 13 de septiembre, las fuerzas rusas habían recapturado la ciudad crítica de Snagost, que se encuentra en la curva interior del Seim. La recuperación de Snagost, y el vínculo con las fuerzas rusas que avanzaban hacia Korenevo, no solo puso fin a la amenaza a las posiciones rusas en la orilla sur del Seim, sino que más o menos esterilizó toda la operación ucraniana al limitarlas a un estrecho saliente alrededor de Sudzha y restringir su capacidad de suministrar la agrupación en el frente. Es bastante natural que la conectividad vial sea más pobre a través del límite estatal que dentro de la propia Ucrania, y esto es especialmente cierto para Sudzha. Una vez que Snagost fue recapturado por las fuerzas rusas, la agrupación ucraniana alrededor de Sudzha tenía solo 2 caminos que lo conectan a la base de apoyo alrededor de Sami. La ruta de suministro principal, MSR en el lenguaje técnico, corrió a lo largo de la carretera R200, y se complementó con una sola carretera a unas 3 millas al sureste. La pérdida de Snagost condenó a la AFU a reabastecer y reforzar una gran agrupación de múltiples brigadas con solo 2 carreteras, las cuales estaban al alcance de los sistemas de ataque rusos. Esta conectividad vial deficiente permitió a los rusos vigilar y atacar persistentemente los suministros y refuerzos de Ucrania que se toparon con Sudzha, particularmente después de que las fuerzas rusas comenzaron el uso generalizado de drones FPV de fibra óptica, que son inmunes a la interferencia. Otra ventaja de los drones de fibra óptica, que no se discute tan ampliamente, es que mantienen su señal durante el acercamiento final al objetivo, a diferencia de los modelos controlados de forma inalámbrica, que pierden intensidad de la señal a medida que caen a baja altitud en el ataque.
La intensidad de la señal estable de las unidades de fibra óptica es una gran ventaja para la precisión, ya que permite a los controladores controlar el dron hasta el impacto. También proporcionan una alimentación de vídeo de mayor resolución que facilita la detección y el objetivo de vehículos y posiciones enemigas ocultas. Operacionalmente, el principal distintivo de los combates en Kursk es la orientación ortogonal del esfuerzo de los combatientes. Con esto, queremos decir que las contraofensivas rusas se dirigieron a los flancos del saliente, comprimiendo constantemente a los ucranianos en una posición más estrecha. Para fines de 2024, los ucranianos habían perdido la mitad del territorio que alguna vez tenían, mientras que los esfuerzos de Ucrania para reiniciar su progreso tenían como objetivo moverse más profundo en Rusia. En enero, los ucranianos lanzaron un nuevo ataque desde Sudza, pero en lugar de intentar ampliar y solidificar sus flancos, este ataque una vez más tuvo como objetivo golpear la carretera hacia Bolshoye-Soldatskoye. El ataque fue rechazado en sus propios términos, con columnas ucranianas avanzando unas pocas millas por la carretera antes de colapsar con grandes pérdidas, pero incluso si hubiera tenido éxito, no habría solucionado el problema fundamental, que era la estrechez de la conectividad vial destacada y limitada para el suministro y el refuerzo. Para febrero, la agrupación ucraniana en Kursk estaba claramente agotada y sus vínculos de suministro estaban bajo vigilancia permanente y ataque de drones rusos. Era quizás predecible, entonces, que los rusos cerrarían el saliente rápidamente una vez que hicieran un impulso decidido. El final del juego real tomó, como máximo, una semana de buenas peleas. El 6 de marzo, las fuerzas rusas rompieron las defensas de Ucrania alrededor de Kurilovka, al sur de Sudza, y amenazaron con invadir la carretera de suministro secundaria. Para el día 10, los ucranianos se retiraban de Sudza propiamente dicho, y la ciudad volvía a estar bajo el control total de Rusia para el día 13. Fue durante este breve periodo de acción climática que la historia sensacional del asalto ruso a través de la tubería emergió. Esto se convirtió en una anécdota del tótem, con fuentes ucranianas que afirman que las tropas rusas emergentes fueron emboscadas y masacradas, y fuentes rusas aclamándolo como un tremendo éxito. Creo que esto pierde el punto. El asalto al oleoducto fue innovador y de alto riesgo, y ciertamente involucró una gran determinación por parte de las tropas rusas que tuvieron que arrastrarse a través de millas de oleoductos estrechos, pero en última instancia no creo que importara mucho en el sentido operativo. En un nivel esquemático, la posición de Ucrania en Kursk estaba condenada a mediados de septiembre, cuando las tropas rusas recapturaron Snagost. Si los ucranianos hubieran aislado con éxito la orilla sur del Seim, habrían tenido el río como una valiosa barrera defensiva que protege su flanco izquierdo, así como el acceso a un espacio valioso y caminos de suministro adicionales. Como sucedió, el flanco ucraniano fue arrugado al principio de la operación por las victorias rusas en Korenevo y Snagost, que dejaron a Ucrania tratando de salir de un saliente muy comprimido y pobre en la carretera. La decisión, correcta, de Rusia de concentrar sus contraataques en los flancos comprimió aún más el espacio y dejó a los ucranianos con vínculos de suministro inadecuados sujetos a persistentes ataques con aviones no tripulados rusos. Unos recientes reclamaciones de publicaciones ucranianas que para finales de año, los refuerzos ucranianos tenían que pasar a primera línea a pie, llevando todo su equipo y suministros, debido a la persistente amenaza a los vehículos. Luchar en un saliente severo es casi siempre una mala propuesta, y es una especie de motivo geométrico de guerra que se remonta a milenios. En el entorno operativo actual, sin embargo, es particularmente peligroso, dado el potencial de los drones FPV para saturar las líneas de suministro con altos explosivos. En este caso, el efecto fue particularmente sinérgico, el estrecho saliente amplificó el efecto de los sistemas de ataque rusos, y esto a su vez impidió que los ucranianos ensamblaran y mantuvieran la fuerza necesaria para expandir el saliente y crear más espacio. El confinamiento crió la estrangulación y la estrangulación crió el confinamiento. Luchando con un cavado en el flanco durante meses, la agrupación ucraniana estaba condenada a la esterilidad operativa y la eventual derrota casi desde el principio. El mundo todavía se está ajustando a la nueva lógica cinética del poderoso nexo ISR Strike que ahora gobierna el campo de batalla. Lo que Kursk demuestra, sin embargo, es que las sensibilidades convencionales, las operaciones no son obsoletas, en todo caso, se han vuelto aún más importantes en la era del DRAN FPV. La derrota de Ucrania en Kursk finalmente se reduce a reglas bien establecidas sobre líneas de comunicación y seguridad de flancos. Sus primeras derrotas en Korenevo y Snagost dejaron su flanco occidental permanentemente arrugado y los empujaron de nuevo en una delgada cadena logística que era fácil para las fuerzas rusas vigilar y atacar. En cierto sentido, los drones han hecho posible envolver verticalmente a las fuerzas enemigas, aislando las agrupaciones de primera línea con un sobresalto persistente en las carreteras de suministro. Esta era una característica que faltaba en gran medida en Bakhmut, donde las fuerzas rusas todavía usaban preferentemente artillería de tubo, pero parece ser una característica permanente del campo de batalla en el futuro, hacer que las preocupaciones aparentemente anticuadas como líneas de comunicación sean más importantes que nunca. Los drones importan, pero la posición espacial de las fuerzas también importa. Entonces, ¿dónde deja esto a Ucrania? Ahora, Teimatve sopló un par de paquetes mecanizados cuidadosamente elaborados, uno en Zaporizhia en 2023, y ahora un segundo en Kursk. En ambos casos,
no pudieron hacer frente a la capacidad de los sistemas de ataque rusos para aislar sus agrupaciones en la primera línea, y con la vigilancia rusa y los ataques en las áreas de ensamblaje traseras y las bases de apoyo. Su posición en Kursk se ha ido, y no tienen nada que mostrar por sus esfuerzos. Todas las teorías en cuanto a por qué Ucrania entró en Kursk ahora son un punto pintoresco de especulación. Si tenían o no la intención de mantener alguna porción simbólica del territorio ruso como moneda de cambio es irrelevante, ya que la porción se ha ido. Más importante aún, la teoría de que Kursk podría forzar un importante redespliegue de las fuerzas rusas ha salido mal y ahora amenaza con boomerang en los ucranianos. La mayoría de las fuerzas rusas en Kursk fueron redistribuidas de su agrupación en Belgorod, en lugar del teatro crítico en el Donbass, como notamos antes, mientras la AFU dirigía su diversión en Kursk, los rusos colapsaron por completo el frente sur de Donetsk y empujaron la frontera del Oblast de Dnipro. Lo que es importante tener en cuenta, sin embargo, es que el frente de Kursk no va a ser arañado simplemente porque los rusos han expulsado a Ucrania a través de la frontera. En su aparición sorpresa en la sede del Teatro Kursk, Putin señaló que necesitaba crear una zona de seguridad alrededor de Kursk. Este es el lenguaje ruso para continuar la ofensiva a través de la frontera con Ucrania, y de hecho, las fuerzas rusas han cruzado a Sami Oblast en varios lugares, para crear una zona de amortiguamiento. Esto tendrá el doble propósito de mantener el frente activo, evitar que Ucrania vuelva a desplegar fuerzas de nuevo al Donbass, y evitar cualquier intento de la AFU de organizar fuerzas para una segunda grieta en Kursk. Lo más probable es que los rusos intenten capturar las alturas a lo largo de la línea fronteriza y posicionarse cuesta arriba de los ucranianos replicando la situación alrededor de Kharkov. En resumen, después de haber abierto un nuevo frente en Kursk, los ucranianos no pueden cerrarlo fácilmente. Para una fuerza que enfrenta una grave escasez de personal, lea mi análisis anterior sobre el lamentable estado de la movilización ucraniana si desea una actualización, la incapacidad de los ucranianos para acortar su primera línea crea tensiones adicionales no deseadas. Con la presión rusa continuando sin cesar en el Donbass, nos preguntamos si una batalla condenada de 9 meses por Sulza fue realmente el mejor uso de los recursos cada vez menores de Ucrania. Un breve recorrido por el frente. El saliente de Kursk es el segundo frente completamente colapsado por el ejército ruso en los últimos 3 meses. El primero fue el frente sur de Donetsk, que se derrumbó por completo en el transcurso de diciembre y luego se enrolló en las primeras semanas del año, lo que tuvo el efecto de no solo derribar a la AFU de fortalezas de larga data como Ugledar y Kurakove, sino también salvaguardar el flanco del avance ruso hacia Pokrovsk. Por el momento, hay varios ejes del progreso ruso que examinaremos con más detalle momentáneamente. En términos más generales, a medida que Rusia se rasca los ejes secundarios como South Donetsk y Kursk, la trayectoria general del frente se está enfocando cada vez más, ya que las flechas convergen en la aglomeración Sloviansk-Kramatorsk. Ojos en el premio. Rusia actualmente controla aproximadamente el 99% del Oblast de Lugansk y el 70% de Donetsk. Haremos una breve gira por estos ejes de combate. Uno de los motivos que se destacará de inmediato es que en múltiples sectores críticos, las fuerzas rusas actualmente ocupan posiciones operacionalmente potentes que les dan potentes plataformas de lanzamiento para nuevos avances en 2025. En particular, los rusos actualmente tienen múltiples cabezas de puente a través de las líneas fluviales, poniéndolos en posición de flanquear las líneas defensivas de Ucrania, y han consolidado el control de las alturas dominantes en lugares como Chasiv-Yar. Podemos comenzar en el extremo más septentrional de la línea, en Kupiansk. Kupiansk es una ciudad de tamaño modesto, población de prepuar de quizás 26.000 personas, situada en una encrucijada estratégica en el río Oskil, que es el afluente más grande de los Dounats. Más específicamente, Kupiansk se encuentra en la intersección de la carretera principal este-oeste de Kharkov y el corredor de la carretera Oskil que corre hacia el sur hasta Izim, y también es el centro de tránsito más importante para cruzar Oskil en su curso norte. La ciudad fue capturada al principio de la guerra por las fuerzas rusas y sirvió como un tapón importante para evitar el movimiento de las reservas ucranianas hacia el norte del Oblast de Lugansk, y luego fue recapturada durante la contraofensiva de Ucrania a fines de 2022, que los vio alejarse del frente de Kharkov y cruzar Oskil. Hoy en día, Kupiansk sirve como el centro de tránsito vital, base de apoyo y punto de cruce que apoya a una agrupación ucraniana que lucha en la orilla este del Oskil. Sin embargo, como el campo de batalla está actualmente formado aquí, las fuerzas rusas tienen una tentadora oportunidad de colapsar la posición de Ucrania por completo. La característica crítica aquí es la consolidación de una cabeza de puente rusa considerable al norte de Kupiansk en el oeste banco del Oskil, es decir, el lado ucraniano, con fuerzas rusas ya posicionadas en la carretera norte-sur. Aunque este frente del norte ha sido un teatro decididamente despriorizado en los últimos meses, como los rusos arañaron los frentes de Kursk y Donetsk del sur, la colocación de las fuerzas rusas al oeste de la Oskil crea serios problemas para la AFU en Kupiansk. Un avance hacia el sur y el oeste de la cabeza de puente de Oskil flanquearía Kupiansk y, en combinación con los avances del sureste, amenazaría con colapsar el saliente de Ucrania a través del Oskil por completo. Dependiendo de cuánto poder de combate Rusia se comprometa con este eje, podríamos ver una situación similar a la que vimos en Kursk, con múltiples brigadas, que actualmente luchan al este del Oskil,
obligadas a intentar una evacuación ad hoc a través del río a medida que el saliente colapsa, con su capacidad de extraer equipo pesado potencialmente comprometido por la complicación del cruce del río. Más al sur en este frente, vemos una situación similar en el eje de Donetsk. La geografía operativa aquí es un poco complicada, por lo que nos complaceremos en un poco de elaboración. El teatro del norte de Donetsk, con su premio final en la aglomeración Kramatorsk-Sloviansk, está dominado por dos características importantes del terreno. El primero es el hecho de que el corredor urbano, que va desde Kostiantynivka hacia el norte hasta Sloviansk, se encuentra en baja elevación a lo largo del curso del río Kryvyi Torets, mientras que el río en sí no es una característica importante, la baja elevación de su cuenca es. Esto significa que las ciudades mismas están dominadas por alturas al este, con Chasiv Yar formando un importante centro y fortaleza en una elevación dominante. La segunda característica importante del terreno es el río Donats, a diferencia de los diminutos Kryvyi Torets, esta es una barrera imponente que divide al Donbass y forma el escudo del norte para Sloviansk y Kramatorsk. El control ruso de los Donats desde la orilla norte, ya sea en la Eiman no, idealmente, Izium más al oeste, desbloquea el potencial de flanquear Sloviansk y Kramatorsk desde el oeste e interceptar el tráfico por carretera. En resumen, aunque Kramatorsk y Sloviansk juntos forman una imponente aglomeración urbana, su defensa está íntimamente relacionada con la batalla tanto por las alturas hacia el este como por la lucha por el control de los Donats. En el momento actual, sin embargo, las fuerzas rusas mantienen posiciones valiosas que proporcionan una plataforma de lanzamiento para desbloquear este frente. Cuando nos acercamos más de cerca, vemos que las defensas ucranianas alrededor de los Donats se han beneficiado del terreno. En la orilla norte de los Donats, las fuerzas rusas también deben lidiar con una vía fluvial auxiliar en el río Zerevets, que fluye hacia el sur hacia los Donats y alimenta varios embalses que forman formidables barreras de defensa. La brecha entre los Zerevets y los Donats es de aproximadamente 5 millas, formando un cuello de botella defensivo natural, y la mayor parte de esa brecha está cubierta por la ciudad de Torsorske, ahora fuertemente fortificada, y un denso bosque de plantaciones. Durante la mayor parte de los últimos 18 meses, esta sección del frente ha sido en gran medida estática, y las fuerzas rusas no han logrado avances significativos en la lucha contra este cuello de botella. Una forma de que Rusia socavara esta fuerte posición defensiva podría haber sido avanzar a lo largo del sur banco de los Donats, llegando al cruce cerca de Yampil y flanqueando la línea Torsorske desde el sureste. Esto habría aislado a las fuerzas ucranianas que luchan en la plantación forestal y permitiría a los rusos avanzar a través del cuello de botella. En última instancia, esto no se materializó debido a la baja prioridad material colocada en este frente, además de una defensa muy bien administrada del saliente de Siversk por las fuerzas ucranianas. Siversk ha sido fuertemente sostenido, y sirve como escudo para el flanco derecho ucraniano. Lo que es diferente ahora, sin embargo, es que las fuerzas rusas han consolidado una cabeza de puente sobre el río Zerevets, lo que les permitirá flanquear Torsora y llegar a la Eiman, no desde el sur, sino desde el norte. Las últimas semanas han visto a los rusos mudarse a las pequeñas aldeas alrededor de la periferia de su cabeza de puente, nombres como Kolodiazi y Mirne, creando el espacio para mover unidades adicionales sobre los Zerevets. Al igual que en Kupiansk, la cabeza de puente ofrece el punto de lanzamiento para un gancho de barrido en la parte trasera de las defensas ucranianas. Lo que se destaca de la cabeza de puente de Rusia aquí es que no es solo sobre los Zerevets, es decir, las fuerzas rusas están firmemente en la orilla occidental del río, mientras que los ucranianos más al sur todavía están defendiendo muy al este de la misma, sino que también ha pasado la mayoría de las fortificaciones de campo de Ucrania en la zona. Prestamos de la mapa de resumen militar, que incluye convenientemente fortificaciones y movimientos de tierra, podemos ver que hay muy poco construido en el espacio entre los Zerevets y la Eiman. Las fuerzas rusas que salen de esta cabeza de puente están entrando en su mayoría en espacios abiertos, con solo unos pocos obstáculos en su lugar. Si Rusia puede convertir la cabeza de puente de Zerevets en un avance hacia la Eiman, pueden colapsar gran parte de la defensa ucraniana a ambos lados del río. No solo superarían la línea defensiva en Torsorske y enrollarían la orilla norte de los Donats, sino que hacerlo también precipitaría la caída del saliente de Siversk. Siversk ha sido bien defendido por la AFU hasta este punto, pero ya está firmemente en un saliente, y la captura de Yampil pondría a las fuerzas rusas firmemente en la retaguardia de Siversk y cortaría físicamente la línea principal de comunicación. Más al sur aún, el frente está igualmente bien formado para los avances rusos en los próximos meses. Los desarrollos característicos aquí han sido la captura de Chasiv Yar y Toretsk, y la victoria de Rusia en el frente de Donetsk del sur. Este último es particularmente importante ya que protege el flanco ruso al sur de Pokrovsk, en lugar de una pinza rusa que se extiende hacia el espacio para rodear Pokrovsk al oeste. Toda la línea del frente está ahora al oeste de Pokrovsk. Toretsk ha sido una especie de biquet pegajoso. Rusia hizo un gran progreso durante todo el invierno avanzando a través de esta acumulación urbana fuertemente fortificada, y a principios de febrero el Ministerio de Defensa ruso anunció la captura de la ciudad. En las semanas transcurridas desde entonces, sin embargo, la lucha ha continuado en los límites exteriores. Al principio,
esto fue diseñado como la infiltración de Ucrania de nuevo en la ciudad, pero se convirtió en rumores de una contraofensiva ucraniana de pleno derecho, con afirmaciones sensacionales de que las fuerzas rusas fueron rodeadas o destruidas en Toretsk. La situación recordaba enérgicamente las últimas etapas de Bakhmut, cuando se informaban con frecuencia contraataques fantasmas ucranianos. Parece que lo que realmente sucedió fue más bien que el Ministerio de Defensa ruso anunció la captura de la ciudad mientras sus extremidades aún estaban en disputa. Las fuerzas rusas permanecen en control de la mayor parte de la ciudad, pero las unidades ucranianas permanecen excavadas en la periferia y los combates han continuado en la zona gris. Deep State, un proyecto de mapeo ucraniano, confirmado que no hubo un contraataque general ucraniano, más bien, la lucha fue simplemente parte de una lucha continua por la periferia occidental de la ciudad. Luchar contra una acción de demora en Toretsk es indiscutiblemente la elección correcta de acción para la AFU. La razón por la que Toretsk y Chasiv Yar fueron tan disputados es bastante simple: ambos ocupan el terreno alto y permitirán que las fuerzas rusas ataquen cuesta abajo, envolviendo grandes salientes sentados en el piso del espacio de batalla. Pinzas de Chasiv Yar y Toretsk trabajarán concéntricamente hacia Kostiantynivka, colapsando la línea ucraniana fuertemente sostenida a lo largo del canal al oeste de Bakhmut. Del mismo modo, las fuerzas que florecen al oeste de Toretsk y New York se unirán con el frente de Pokrovsk y empujarán la línea del frente hacia el norte de la ciudad. Eso es bastante para masticar, y a veces cuestiono el valor de tal análisis. Para aquellos que han estado obedientemente siguiendo esta guerra desde el principio, todo esto es bastante elemental. Para otros con menos inversión en el frente, es posible que el estado de estos asentamientos no sea muy interesante y se convierta en minucias esotéricas. En términos generales, sin embargo, las flechas apuntan hacia Rusia en el Donbass por las siguientes razones. El colapso del frente del sur de Donetsk para Ucrania asegura el flanco de los avances de Rusia hacia Pokrovsk y permite que el frente sea empujado hacia el oeste de la ciudad. Las cabezas de puente rusas sobre los ríos Terevets y Oskil crean oportunidades para flanquear y colapsar las posiciones ucranianas alrededor de Kupiansk, Lyman y Siversk. La captura de Chasiv Yar y Toretsk, ambos ubicados en crestas elevadas, proporciona el punto de partida para fuertes empujes hacia Kostiantynivka, colapsando múltiples salientes ucranianos en el proceso. Con todo, esto presagia continuos avances rusos en la siguiente etapa de la ofensiva. Pokrovsk ya es una ciudad de primera línea, y Kostiantynivka se convertirá en una muy pronto. Los rusos han arañado dos frentes importantes en los últimos 3 meses, colapsando primero el eje de Donetsk del sur y luego erradicando la posición de Ucrania en Kursk. La próxima fase verá avances en el Donbass central, ya que los rusos se mueven a través del próximo cinturón de ciudades y se acercan a los objetivos finales en Kramatorsk y Sloviansk. Nada de esto está predeterminado, por supuesto. Ambos ejércitos se enfrentan a continuos problemas de asignación de fuerza, y en este momento grandes agrupaciones están luchando tanto en Pokrovsk como en Toretsk. Pero el simple hecho es que los rusos han reclamado la victoria en dos ejes estratégicos y han derrotado a una agrupación AFU grande y determinada en Kursk. Las capturas de Toretsk y Chasiv Yar son de gran importancia estratégica, y el frente está bien formado para obtener más ganancias rusas. Las fuerzas rusas están significativamente más cerca de la victoria en el Donbass que hace un año, cuando el frente todavía estaba sumido en lugares como Ugledar y Avdiivka. Las fuerzas ucranianas todavía están en posición vertical, luchando valientemente, pero el frente está sangrando por un número cada vez mayor de heridas. El arte del trato. Cualquier discusión sobre la esfera diplomática y las perspectivas de una negociación de paz debe comenzar señalando el ánimo guía de la postura estadounidense, a saber, que el presidente Trump es un practicante de la política personal, con una visión fundamentalmente transaccional del mundo. Por política personal, queremos decir que pone gran énfasis en su propia dinámica interpersonal y su autoconcepción como un negociador que puede maniobrar a las personas para que estén de acuerdo, siempre que pueda llevarlas a la mesa. Trump no está solo en esto. Para tomar un ejemplo, podríamos ver a su predecesor muerto hace mucho tiempo, Franklin Roosevelt. FDR, al igual que Trump, se enorgullecía de la idea de que era excepcionalmente hábil para administrar, calmar y encantar a las personas. Un principio rector de la política estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial fue la sensación de la FDR de que podía manejar Stalin en interacciones cara a cara. En una infame carta a Churchill, FDR le dijo al primer ministro británico: sé que no le importará que sea brutalmente franco cuando le diga que creo que puedo manejar personalmente a Stalin mejor que su Ministerio de Relaciones Exteriores o mi Departamento de Estado. Stalin odia las agallas de todas tus mejores personas. Él piensa que le gusto más, y espero que continúe haciéndolo. Trump comparte una sensibilidad similar, que postula la personalidad y la perspicacia transaccional como una fuerza impulsora de los asuntos mundiales. Para ser perfectamente justo con el presidente Trump, esto ha funcionado en gran medida para él tanto en los negocios como en la política interna, pero puede que no se traslade también a los asuntos exteriores. Sin embargo, así es como piensa. Lo expresó sucintamente en su explosivo reunión del 28 de febrero con Zelensky. Biden, no lo respetaban. No respetaban a Obama. Me respetan. Podría haber roto acuerdos con Obama y Bush, y podría haberlos roto con Biden. ¿Lo hizo? Tal vez.
Quizás lo hizo. No sé qué pasó, pero no los rompió conmigo. Quiere hacer un trato. Ya sea que esto sea cierto o no, es una base importante en el encuadre de la situación recordar que así es como Trump se ve a sí mismo y al mundo, la política es un dominio transaccional mediado por personalidades. Con esto en mente, hay dos cuestiones diferentes a considerar, a saber, el acuerdo mineral entre Ucrania y los Estados Unidos, y las perspectivas de un alto el fuego negociado entre Ucrania y Rusia. El acuerdo mineral es algo más fácil de analizar, y el motivo central que surge es cuán mal Zelensky arruinó sus reuniones con Trump. Es útil primero examinar el contenido real del acuerdo mineral, a pesar del enorme precio de $500 mil millones, en realidad es un acuerdo muy escaso. El acuerdo, tal como está actualmente, parece esencialmente dar a las empresas estadounidenses el derecho de primera negativa sobre la explotación de los recursos minerales de Ucrania, con el 50% de los ingresos de los recursos de propiedad estatal que van a un fondo de inversión para la reconstrucción de Ucrania bajo la gestión conjunta de Estados Unidos y Ucrania. El acuerdo mineral debe entenderse como una manifestación de la inmensa aversión de Trump a actuar en desventaja económica. Es un hombre fundamentalmente transaccional que se quejó extensamente sobre los costos del apoyo estadounidense a Kiev, y los derechos minerales son la forma más fácil para él de extraer promesas de repayment de un gobierno ucraniano que en realidad no puede pagar nada en el corto plazo. Para Ucrania, enredar a Estados Unidos en la riqueza mineral ucraniana podría parecer una oportunidad para garantizar el apoyo continuo de Estados Unidos, ya que potencialmente crearía participaciones directas para las empresas estadounidenses. Sin embargo, es importante señalar que el acuerdo sobre minerales no contiene ninguna garantía de seguridad para Ucrania y, de hecho, está explícitamente vinculado al apoyo past, en lugar de la ayuda futura. En otras palabras, Trump quiere presentar el acuerdo mineral como una forma de que Ucrania pague los últimos 3 años de asistencia estadounidense, y no como un acuerdo que garantice el apoyo estadounidense en el futuro. Dado esto, debería ser obvio que Zelensky arruinó gravemente su encuentro con Trump. La estrategia óptima para Ucrania era acercarse lo más posible a la administración Trump, firmar el acuerdo mineral, agradecerle, usar un traje y elogiar los esfuerzos de la Trump para negociar el fin de la guerra. Se garantizó que las negociaciones de Trump se toparían con un muro una vez que los propios rusos entraran en discusión, pero en este escenario, uno en el que Zelensky se encontró como un apoyo y cumplimiento hacia Trump, la ira personal de Trump se dirigiría a Moscú, en lugar de Kiev. Esto podría haber permitido a Zelensky interpretar a Trump y Putin uno del otro, convirtiendo la situación en más apoyo estadounidense una vez que Trump se sintió frustrado por la falta de voluntad de Rusia para negociar rápidamente un alto el fuego. El principio operativo es que Trump es un político mercurial y personal que pone la primacía el trato. Incapacidad para solidificar el trato genera irritación, y el mejor juego de Zelensky fue hacer todo lo posible para asegurarse de que fue Rusia la que se convirtió en la irritante en el intento de hacer tratos de las Trump. Desafortunadamente para Ucrania, la incapacidad de Zelensky para leer la habitación desperdició una valiosa oportunidad. En cambio, Ucrania fue puesta en un tiempo de espera y Zelensky tuvo que regresar con una disculpa para firmar el acuerdo mineral. Esto se convirtió directamente en tenues sentimientos diplomáticos, incluida una larga conversación telefónica entre Trump y Putin y una mesa redonda diplomática en Riad a la que asistieron delegaciones estadounidenses, rusas y ucranianas. Hasta el momento, el único resultado de estas discusiones ha sido el esbozo para un descenso en el Mar Negro, que en su esencia pondría fin a los ataques contra el transporte marítimo comercial, presumiblemente incluyendo los ataques de Rusia a la infraestructura portuaria de Ucrania en Odessa, a cambio de movimientos estadounidenses para rehabilitar las exportaciones agrícolas de Rusia mediante la reconexión de Rusia a los seguros de envío, puertos extranjeros y sistemas de pago. Para aquellos que han estado siguiendo, esto es más o menos un renacimiento del difunto acuerdo de granos negociado por Turquía, que colapsó en 2023. Todavía hay puntos conflictivos aquí. Ucrania está erizada ante la promesa de aflojar las sanciones a las exportaciones agrícolas rusas, y Rusia querrá un régimen de inspección sólido para garantizar que el alto el fuego del Mar Negro no proporcione cobertura para que las armas se envíen a Odessa, pero las cosas parecen en general volver más o menos a las líneas del acuerdo de granos de 2022. Queda por ver si la repetición durará. Todo esto es preliminar y quizás incluso irrelevante para la pregunta principal, que es si es posible negociar una paz significativa en Ucrania en este momento, o incluso un alto el fuego temporal. Esto, sin embargo, es un obstáculo mucho más grande para escalar. Como yo lo veo, hay 4 obstáculos estructurales para una paz negociada que Trump tiene poco o apalancamiento que superar. Desilusión rusa con la negociación y la credibilidad de las promesas occidentales. Escalando la confianza rusa de que están en camino de ganar una victoria decisiva en el campo de batalla. La falta de voluntad mutua entre Moscú y el régimen existente de Kiev para entablar negociaciones directas entre sí. El estado de los territorios reclamados por Rusia en el Donbass que todavía están bajo el control de Ucrania. Muchos de estos problemas encajan, y en última instancia están vinculados a la trayectoria del campo de batalla donde el ejército ruso continúa avanzando. Mientras el liderazgo ruso crea que está en camino de capturar la totalidad del Donbass, y más allá, es muy poco probable que el equipo de Putin acepte una victoria truncada en la mesa de negociaciones,
la única salida sería que Kiev ceda objetivos como Kramatorsk y Sloviansk. En muchos sentidos, la posesión actual de estas ciudades por parte de los ucranianos son sus mejores cartas en cualquier negociación, pero para que las cartas sean útiles deben jugarse, y es difícil imaginar que el régimen de Zelensky simplemente renuncie a las ciudades que ha luchado durante años para defender. Además, Putin ha dejado muy claro que no considera que Zelensky sea una figura legítima o creíble en absoluto, argumentando eso porque Zelensky lo ha hecho elecciones suspendidas bajo el pretexto de la ley marcial. De hecho, no hay un gobierno legítimo en Kiev. Esto es una ofuscación por parte del Kremlin. Por supuesto, Zelensky es el presidente de Ucrania, y dentro de los parámetros de las leyes de Ucrania, las condiciones de la ley marcial le permiten permanecer en el cargo. Pero esto es más bien aparte del punto. Lo que importa es que el Kremlin ha descartado más o menos categóricamente negociar con el gobierno actual en Kiev, e incluso ha sugerido un gobierno provisional supervisado internacionalmente como reemplazo. Una evaluación generosa es que, para que haya perspectivas razonables de un acuerdo negociado desde la perspectiva rusa, se deben cumplir al menos 4 condiciones. Cambio de régimen en Kiev para traer un gobierno más aquiescente a los intereses rusos. Control ruso de todos los territorios anexados, ya sea a través de las acciones del ejército ruso sobre el terreno o por Kiev retirarse de ellos. Amplio alivio de sanciones para Rusia. Las promesas creíbles de que las tropas occidentales no estarán estacionadas en Ucrania como fuerzas de paz, ya que, después de todo, un objetivo estratégico crítico para Rusia era evitar la consolidación de la OTAN en su flanco, difícilmente aceptarán una paz que incluya el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania. Mientras Rusia continúe avanzando en el campo de batalla, no tienen ningún incentivo para, como lo verían, robarse una victoria completa al aceptar un acuerdo truncado y prematuro. Putin expresó esta opinión de manera muy convincente y explícita el 27 de marzo. Poco a poco, no tan rápido como a algunos les gustaría, pero sin embargo, persistentemente y con confianza nos estamos moviendo hacia el logro de todos los objetivos declarados al comienzo de esta operación. A lo largo de toda la línea de contacto de combate, nuestras tropas tienen la iniciativa estratégica. Hace poco dije, los terminaremos. Hay razones para creer que los terminaremos. Lo suficientemente justo. En última instancia, la visión transaccional de Trump de la política se encuentra con la realidad más fundamentada de lo que realmente significan las negociaciones, en tiempos de guerra. El campo de batalla tiene una realidad propia que es existencialmente antes de las negociaciones. La diplomacia en este contexto no sirve para tramitar una paz cero balanceada, sino más bien para codificar la realidad del cálculo militar. Si Rusia cree que está en una trayectoria para lograr la derrota total de Ucrania, que el único tipo aceptable de paz sería uno que expresa tal derrota a través de la caída del gobierno de Ucrania y una retirada de Ucrania desde el este. La sangre de Rusia se ha levantado, y Putin parece no estar de humor para aceptar una victoria parcial cuando la medida completa está al alcance. El problema para Ucrania, si la historia es una guía, es que en realidad no es muy fácil rendirse. En la Primera Guerra Mundial, Alemania se rindió mientras su ejército todavía estaba en el campo, luchando en buen orden lejos del corazón alemán. Esta fue una rendición anticipatoria, nacida de una evaluación realista del campo de batalla que indicaba que la derrota alemana era inevitable. Por lo tanto, Berlín optó por retirarse prematuramente, salvando las vidas de sus jóvenes una vez que la lucha se había vuelto desesperada. Esta decisión, por supuesto, fue mal recibida, y fue ampliamente denunciada como traición y cobardía. Se convirtió en un momento decisivo políticamente aterrador que dio forma a las sensibilidades alemanas y los impulsos revanchistas en las próximas décadas. Mientras el gobierno de Zelensky continúe recibiendo apoyo occidental y la AFU permanezca en el campo, incluso si se está retirando y masticando constantemente a lo largo del frente, es difícil imaginar que Kiev acceda a una rendición anticipada. Ucrania debe elegir entre hacer esto de la manera fácil y la manera difícil, como dice el lenguaje, pero esto no es realmente una opción en absoluto, particularmente dada la insistencia de los Kremlin que un cambio de gobierno en Kiev es un requisito previo para la paz como tal. Cualquier camino exitoso hacia una pieza negociada atraviesa las ruinas del gobierno de Zelensky, y por lo tanto está excluido en gran medida en este momento. Las fuerzas rusas hoy están significativamente más cerca de la victoria en el Donbass que hace un año, y la AFU ha sido derrotada decisivamente en Kursk. Están listos para avanzar más hacia los límites del Donbass en 2025, con una AFU cada vez más desnuda esforzándose por permanecer en el campo. Esto es lo que Ucrania pidió, cuando voluntariamente evitaron la oportunidad de negociar en 2022. Entonces, para todo el cine diplomático, la realidad bruta del campo de batalla sigue siendo la misma. El campo de batalla es el primer principio y el último depósito del poder político. El diplomático es un sirviente del guerrero, y Rusia recurre al puño, la bota y la bala.